Muy buenas noches tengan todos ustedes, una vez más, estimados maestros, maestras. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman. Buenas noches, Lice. ¿Se escucha claramente? Buenas Buenas noches, noches. te escucho. Ya, muy bien. Iniciamos. Antes, siempre recordarles que, bueno, estamos todavía a cerca de 24 horas y algo más para la culminación de las actividades uno y 2 de la semana 2. La actividad uno y la actividad 2 que, bueno, la actividad uno que consiste en formular, ¿no? Mediante el editor de ecuaciones, propuestas de ejercicios, ¿no? Ya sea de matemática, física, química, en el área de primaria, secundaria, solamente los ejercicios, proponer. Y en la actividad número 2 tiene que estar la propuesta de los ejercicios más las de solución paso a paso utilizando el editor de ecuaciones de Microsoft. Ojo, de forma, bueno, si alguien desea utilizar el complemento MathType, puede hacerlo también, ¿no? Hemos visto que hay que descargarlo, hay que instalarlo y bueno, nos pide una licencia para poder usarlo, pero tenemos 30 días de prueba gratis y podemos usarlo de esa manera, ¿no? Ahora, quienes deseen utilizar MathType pueden hacerlo. Quienes deseen utilizar el editor de ecuaciones de Word, que no hay que instalarlo, ya viene dentro de Word, puede hacerlo también. ¿Listo? Con esas recomendaciones, ya iniciamos con lo que es la semana número 3. Voy a compartir pantalla, por favor. Semana 3. Lo que tenemos para esta semana. Bueno, la primera semana hemos visto Microsoft Office Word. La segunda semana también hemos continuado viendo, bueno, la primera semana hemos visto la inserción de índices, la numeración de página, la división en bloques, la bibliografía, el citar de manera automática con Word. La segunda semana prácticamente hemos visto lo que es el editor de ecuaciones. La segunda semana se ha abocado en eso, las dos actividades, ¿no? Y ahora en la tercera semana, bueno, estamos pasando a otro paquete de la ofimática de Windows, ¿no? Como es, bueno, Microsoft Excel. Este paquete, bueno, que tiene nomás un nivel de complejidad, a diferencia de Word. Word, bueno, es un programa que es un procesador de textos, ¿no? Es una hoja en la cual nosotros podemos procesar texto, darle formato. Excel, a diferencia de Word, nos permite trabajar no solamente con tipo de dato alfabético, ¿no? Sino también con tipo de dato numérico, alfanumérico, funciones lógicas, un sinfín de funciones destinadas a distintos campos, ¿no? La contabilidad, la administración, matemática, funciones lógicas, condicionales. Excel es nomás algo más complejo, ¿ya? Entonces, por eso, esta semana, les había indicado la primera semana, algunas semanas vamos a tener la necesidad de trabajar quizás 2 veces en la semana. Esta va a ser una de ellas, porque estamos viendo Excel y es necesario. Muy aparte de eso, ¿ya? Muy aparte de trabajar en esta semana dos actividades que están relacionadas con el manejo de Microsoft Excel, tenemos una tercera actividad, ¿no? Les había mencionado en la primera semana que en este primer módulo, perdón, en este segundo módulo, vamos a comenzar a trabajar lo que es el producto académico de transformación. Un producto al cual tienen que ustedes presentar a la culminación del diplomado, a la culminación del diplomado. Pero cada módulo se va a ir avanzando de a poco, ¿no? Cosa de que no sea, eh, se vaya aminorando la carga, ¿no? Esto suele elaborarse generalmente en el último módulo, en las 4 semanas del último módulo, del módulo 5, ¿no? Pero se ha visto, bueno, que con las actividades y aparte de que es complejo esto del PAT, es un trabajo, es un producto académico final, entonces el producto académico de transformación. Entonces, para ir aminorando la carga, se trabaja desde el segundo módulo. Vamos a trabajar una parte en el segundo módulo justamente en esta semana 3, solo en la semana 3. Vamos a comenzar a trabajar, ¿ya? Seguramente ya lo has revisado, las orientaciones. Miren, semana 3. Tenemos las orientaciones metodológicas de la semana. La vamos a abrir una nueva ventana. Tenemos las orientaciones del PAT, ¿no? Muy aparte de las orientaciones metodológicas, tenemos las orientaciones del PAT.
el producto académico de transformación. Tenemos el texto académico de la semana 3, una vez más, que, bueno, seguro los revisaron ustedes ya, nos habla de Excel. En esta semana se tocan lo que son las funciones, referencias, operadores, constantes, funciones de texto, funciones matemáticas, funciones trigonométricas. Eso es lo que se ve en esta semana, ¿ya? Tenemos el dossier material complementario de la semana. Generalmente estos son manuales del manejo de Excel. En este caso, en la semana 1 y en la semana 2 eran manuales del manejo de Word, ahora son del manejo de Excel. Y tenemos muy aparte otro dossier que está relacionado con el material o con el producto académico de transformación. Como pueden ver, esta semana un poquito estamos subiendo el nivel de trabajo, ¿no? Ya tenemos 3 actividades para esta semana, ¿no? Acá abajo lo pueden ver, ¿no? Miren, dice semana, bueno, actividades de aprendizaje. Actividad 1, lectura y uso de fórmulas con Microsoft Excel. La actividad 1. La actividad 2, tabla de cálculo de calificaciones. Y la actividad 3, se añade esta actividad en esta semana 3, que está relacionada justamente con el producto académico de transformación. Análisis crítico de la realidad problemática. Este punto, para la actividad número 3, yo les sugeriría que veamos el día martes a las 8 de la noche, ¿ya? Así, hoy nos abocamos a lo que es Excel, la actividad 1 y la actividad 2. Y el día martes yo les pediría que nos reunamos una vez más, ¿no? De forma voluntaria a las 8 de la noche para tocar específicamente, bueno, parte de Excel, porque hoy no vamos a acabar, parte de Excel, pero principalmente la actividad 3, Producto Académico de Transformación, el análisis crítico de la realidad problemática, ¿ya? Entonces, mm, mil disculpas si directamente les estoy imponiendo. El lunes no dispongo de tiempo, martes creo que es lo más conveniente porque miércoles podría ser ya muy tarde, miércoles, ¿no? Jueves, viernes, sábado ya tienen que ir avanzando. Entonces, yo les pediría que sea martes a las 8 de la noche. ¿Listo? Vayamos revisando entonces de manera inmediata. Primero vamos a revisar el texto, no, las orientaciones metodológicas de la semana 3. Orientaciones didácticas. ¿Qué es lo que tenemos de manera rápida? La actividad número 1 y la actividad número 2. La actividad número 1 consiste en, lo voy a resumir, ¿ya? Presentar, dice, 2 tablas de calificaciones, ¿ya? Una tabla de datos, tabulado en el ámbito educativo u otro de su propia área de conocimiento. Es trabajar prácticamente un libro de Excel, ¿no? En la cual vamos a manejar algunos datos, una vez más, puede ser del ámbito educativo o puede ser del área. Miren, Excel en qué campo se utiliza principalmente. Excel ha sido creado con la finalidad de automatizar, de agilizar los procesos que son rutinarios, principalmente en el área de contabilidad, o quienes manejan listas, ¿no? Listas de datos. En este caso, bueno, nosotros como maestros manejamos, ¿no? Nuestra lista de estudiantes, generar reportes, generar control de asistencia, notas trimestrales, notas anuales, ¿no? Entonces, es para nuestro campo. Entonces, podemos trabajar, no sé, datos estadísticos acerca de nuestros estudiantes, ¿no? O podemos trabajar de otra área, les decía, de contabilidad, podría ser también, ¿no? Lo que tiene que tener esa hoja de datos es funciones, referencias, operadores y constantes. Vamos a ver enseguida a qué se refiere eso, ¿ya? En eso consiste la actividad número 1. La actividad número 2 es similar, ¿no? La actividad número 2. Lo único que cambia en la actividad número 2 es que ya en la actividad número 2, del mismo modo, trabajar con datos pueden ser del área educativa, ¿no? De nuestros estudiantes, de las materias que damos, u otro tipo de datos, no sé. Pero debemos utilizar ahora funciones de texto. Esa es la principal diferencia, ¿no? Y luego dice, ¿no? Funciones matemáticas y trigonométricas. Continuamos con la actividad 1. Pero acá en la actividad número 2 se añade que indica que debemos añadir funciones de texto. ¿A qué se refiere con texto? Bueno, funciones que van a trabajar con tipo de dato alfabético, ¿no? Alfabético. Bueno, lo que estamos viendo en este momento en pantalla es tipo de dato alfabético, ¿no? Letras, ¿no? Entonces, en Excel, en la actividad número 2, debemos
trabajar también con fórmulas y funciones, pero con tipos de datos text. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la actividad 1 y la actividad número 2. ¿Ya? Luego, por favor, voy a pedirles que revisen siempre el formato de presentación. No hay tiempo hoy para dar lectura a cada de estos puntos. Léanlo, por favor, a cabalidad. En la actividad número 1 y 2 de la semana 1 ha habido bastante confusión, queridos maestros, ya, y también, bueno, seguramente han podido verificar que también en ese sentido ha sido la ponderación que se les ha asignado. No sé si no han alcanzado a leer las orientaciones didácticas, ¿no? Y pareciera ser que tampoco han revisado la grabación de los videos, pues se entiende que no se puede estar por uno u otro motivo en la sesión sincrónica, pero tenemos las sesiones grabadas, ¿no? Y lo subo a la plataforma, lo subo a YouTube y lo comparto en la plataforma. Entonces, debemos revisar, ¿no? Porque ha habido bastante, prácticamente se salieron por la tangente en las actividades, han presentado otras cosas, ¿no? Y la calificación, bueno, ha tenido que ser también en ese sentido. Tengamos cuidado con aquello. Siempre, bueno, si no existiese tiempo para la sesión sincrónica y tampoco existiese tiempo para la revisión de la grabación, leamos las orientaciones didácticas a detalle. No comprendemos, bueno, revisamos el video, ¿ya? Esto les hago, bueno, les digo porque ha habido bastantes trabajos que han incumplido con las orientaciones didácticas, ¿no? Se han ido por otro lado. Ya eso me da a entender que tal vez no lo han revisado, no han visto los videos, no estaban en la sesión sincrónica. ¿Ya? Revisemos siempre esos datos. Bien. Entonces, la actividad 1, una tabla de datos de calificaciones puede ser o de otro ámbito, ¿no? De su área, quizás hay maestros que tienen, bueno, son maestros y tienen otra profesión, contadores, abogados, no sé, de ciencias de la educación, que manejamos otro tipo de datos, pueden presentar también esos libros trabajados con ese campo. Se puede presentar, ¿ya? La actividad número 2, lo que tiene que añadirse a la actividad número 1, bueno, trabajar, no lo mismo, ¿no? Otro tipo, otro libro con hojas, pero se debe añadir ahí lo que son las funciones de texto. Las funciones de texto ya se deben añadir ahí. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la primera y la segunda actividad. ¿Ya? Entonces, bueno, esto va a ser después. El texto académico de la semana 3. Como pueden ver, el texto académico de la semana 3, bueno, nos habla acerca del manejo de fórmulas con Microsoft Excel. Microsoft Excel, características de Excel, elementos de Microsoft Excel, base de herramientas, operaciones aritméticas, fórmulas básicas, aritméticas en Excel, fórmulas y funciones en Excel, partes de una fórmula en Excel, insertar funciones. Es larguito todo esto de explicar, no voy a tanto basarme en este índice, sino voy a tratar de explicarles las cosas más básicas y lo que les va a servir, para la elaboración de la actividad número 1 y la actividad número 2. Pero, sin embargo, siempre ustedes deben revisar este texto. No solamente esto, sino el material complementario, ¿no? Que está en Drive, como pueden ver, son 2 libros. Créanme que, bueno, una vez más, como les dije en la primera segunda semana, si no tenemos tiempo ahora de revisar estos 2 porque son un poco extensos, si no me equivoco, es de más de 100 hojas, debe ser unas 50 hojas, pero es necesario, ¿no? Si no lo hacen en este momento, una vez, cuando tengan tiempo, pasada la semana, culminado el módulo, den una lectura a esto, ¿no? No solamente lectura, sino hagan estos libros de PDF, hagas en Excel y todo lo que nos va indicando en estos, son manuales, ¿no? En los manuales vayamos aplicándolo a Excel. Es muy interesante. En Word lo he revisado y realmente hay cosas muy interesantes de Word, por ejemplo. Teníamos material complementario en la semana 1 y en la semana 2, ¿no? Igual, del mismo modo, son manuales que realmente te permiten manejar, por ejemplo, Microsoft Word a un nivel medio, incluso avanzado. Excel lo mismo. Acá en estos libros de Excel se ve bastantes fórmulas y funciones, ¿no? Entonces hay que revisar, ¿ya? Bien. Y como les decía, el día martes vamos a revisar
específicamente lo que es las orientaciones didácticas del PAD, ¿no? Del PAD. Y esto es lo que hay que revisar el día martes. Para trabajar la actividad número 3, ficha 1, ficha 2 y principalmente la guía del diplomado es ¿no? El producto académico de transformación, guía de producto académico de transformación PAD. Está relacionado con esto la actividad número 3, pero la vamos a revisar el día martes. Vamos a tratar de explicarla a detalle para que no haya confusiones, ¿ya? De manera rápida, un pantallazo les doy. Miren, en este primer módulo, perdón, en este módulo 2, vamos a trabajar este primer momento, que es el análisis crítico de la práctica educativa, ¿ya? Para eso, ustedes tienen que presentar la actividad número 3, ¿no? Vamos a presentar dos fichas, ¿ya? Eso es lo que voy a explicar el día martes. Luego, en el módulo número 3 van a trabajar el segundo momento, que es la problemática de la práctica educativa. En el módulo 4 van a trabajar el tercer momento, que es la propuesta transformadora. Y en el módulo 5, ¿no? Durante todo el módulo 5 van a trabajar el cuarto momento, que es la redacción y difusión del PAD. ¿Listo? Entonces, en este módulo 2, semana 3, vamos a trabajar este puntito nada más, este punto. La siguiente semana, si no me equivoco, no. Hay que hacer una revisión más a detalle de esto nada más, pero vamos a profundizar, ¿ya? Pero en este módulo 2 vamos a trabajar. Eso se va a explicar el día martes, por favor. El día martes se va a explicar esto, ¿ya? Y como les decía, ¿no? Tienen que presentar esta ficha 1 y esta ficha 2. Eso es lo que se va a explicar el día martes, ¿ya? Entonces, por hoy, vayámonos directamente a lo que son la actividad 1 y la actividad número 2, el manejo de Excel. ¿Listo? Bien, hasta acá alguna consulta, disculpen, alguna consulta, alguna duda. Ninguna. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Perdón un momentito. Bien, me imagino que están viendo pantalla en este momento, ¿no? Vamos a iniciar a Excel. Bueno, Excel, ¿no? Ahí tenemos la interfaz de Excel. Ahora, bueno, los modos de ingresar a Excel, al igual que en Word, hemos visto en Word distintas formas de ingresar a Word. Excel prácticamente es lo mismo, ¿no? Podemos ingresar desde el escritorio, desde la lista de programas, mediante la aplicación ejecutar, también podemos forzar el inicio de Excel, ¿ya? Una vez ya entrando a Excel, bueno, ingresamos, creamos una hoja en blanco y bueno, el archivo que se genera con Excel se denomina libro. Y un libro puede tener distintas hojas, hoja 1, hoja 2, hoja 3, o yo puedo ir añadiendo nuevas hojas con este botón, con este signo más, ¿no? Y eso, bueno, se configura, esto también se configura, ¿no? Por defecto, Excel en este momento ha iniciado, en el caso de mi ordenador, con 3 hojas. Yo puedo configurar para que inicie con 4 hojas, con 5 hojas, con 10 hojas, las hojas que yo que vea conveniente. Eso se configura nomás, ¿ya? Entonces, ese es el inicio de Excel. Vayamos a ver un poquito acerca. Muy bien. Unidad temática 3, manejo de fórmulas con Microsoft Excel. Ya. Vayamos un poquito viendo qué es lo que es Microsoft Excel, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Para qué se utiliza Microsoft Excel? Bueno, eh, Microsoft Excel es un programa informático desarrollado por Microsoft, ¿no? Por Microsoft. Microsoft ha desarrollado este paquete de programas, la ofimática de Windows o programas de oficina, ¿no? Entre ellos está Word, Excel, Access, PowerPoint, los principales. Entonces, Excel es uno más de ellos, ¿no? Es uno más. Quizás uno de los más complejos en manejar, ¿no? Sí, tiene su nivel de complejidad. Forma parte de la ofimática de Microsoft, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos permite realizar Excel? Excel nos permite prácticamente manejar
datos de tipo alfabético, numérico y alfanumérico, ¿no? A diferencia de Word, Word me permite manejar tipo de datos alfabético, nada más, ¿no? En algunos casos, como utilizando esta herramienta del editor de ecuaciones, datos numéricos, pero no de forma muy organizada, ¿no? Sin embargo, Excel nos permite formatear, organizar, calcular, organizado en una hoja de cálculo, ¿no? Y a partir de ello, bueno, realizar análisis, presentar informes de forma medida, ¿no? Y con una facilidad para modificar de manera rápida los datos, ¿no? Excel está organizado en filas y columnas, ¿no? A las filas se las coloca un nombre, ¿no? Las filas, un nombre que están, bueno, están con el nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están con ese nombre, las filas. Las columnas están con el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I, bueno, ¿hasta cuánto? Hasta X, F, D columnas, ¿no? Es una hoja de cálculo que, como nos indica acá, permite manipular datos numéricos de texto en tablas formados por la unión de filas y columnas, ¿no? Se usa frecuentemente en el ámbito profesional, en el ámbito pedagógico, en nuestro caso pedagógico, hasta en el ámbito doméstico, ¿no? Permite realizar cálculos aritméticos básicos o aplicar funciones más complejas, ¿no? A través de funciones matemáticas, ¿no? O estadísticas o de tipo lógico. ¿A qué nos referimos cuando decimos de tipo lógico? ¿No? Cuando realizamos una pregunta y decimos, o en función de esa pregunta, dependiendo si es verdadero o falso, realiza algo, ¿no? Algo, por verdadero realiza algo, por falso realiza algo. Ese es el claro ejemplo de las notas de nuestros estudiantes, ¿no? Si la nota del estudiante es mayor a 50, es mayor o igual a 51, bueno, está con una nota de aprobación, ahí sale, ¿no? Aprobado. Y si fuera menor, está con nota de desaprobación, reprobado, ¿no? Es, por ejemplo, una función. Eso se realiza con la función lógica, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Al igual que Word, tiene una interfaz muy similar a la de Word, ¿no? Está organizado en fichas y cada ficha está organizado en grupos. Y cada grupo, bueno, tiene determinados comandos que permiten realizar una determinada acción sobre los objetos sobre los cuales se está trabajando, ¿no? Eh, Ahí tenemos el ejemplo de una celda. Acá, esta es una celda, ¿no? Eh, que está referenciada por la columna y la fila. Por la columna y la fila, ¿no? En este caso, esta celda, ¿qué nombre? Se le llama nombre, ¿no? Esta celda, ¿qué nombre tiene? Tiene A1, la columna A, la fila 1. Si mi celda estuviera acá remarcada, sería la columna E, la fila 5. El nombre de esa celda sería E5. Se hace referencia a la intersección de la columna con la fila. Ese es el nombre que recibe esa celda, ¿no? El nombre de celda. A5, B10, y cuando trabajamos nosotros con fórmulas y funciones, hacemos referencia a ese nombre, no hacemos referencia a lo que tiene en esa celda, sino hacemos referencia a la intersección de esa columna con esa fila. Es un poquito lo vuelve algo complejo a Excel, ¿no? A muchos suele haber mucha confusión con eso, ¿no? En qué columna está, en qué fila está, qué es referencia, pero no, simplemente es agarrar la columna y agarrar la fila, como en este caso, este claro ejemplo de acá. Esta celda, ¿qué nombre tiene? A1, columna A, fila 1, ¿ya? Ahora, bueno, pasemos. Está organizada, como les habían dicho, en fichas y cada ficha en grupos. Es muy similar a Word. Tenemos la ficha inicio, la ficha insertar, la ficha disposición de página, la ficha fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda, ¿no? Y dependiendo si tienen algún complemento, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo Nitro, es un conversor de PDF, se añade, ¿no? Y, al igual que MathType, ¿no? MathType también se puede añadir, sí, se puede añadir también acá, ¿ya? Ahí tenemos algunos puntos. Fila, por ejemplo, fila que es, bueno, las filas están numeradas con el abecedario. A, B, C, D, E. Ese es el encabezado, ¿no? Toda esta parte de acá es el encabezado, ¿no?
Están enumeradas cada columna con las letras del abecedario. ¿Cuántas columnas tiene Excel? Bueno, exactamente, bueno, habría que contar, pero hasta la combinación de XFD, ¿no? O sea, comienza A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta la Z, termina la Z, comienza A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G, A, G. Termina esa onda, comienza B, B, A, B, 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 C, B, D. ¿Hasta qué combinación? X, F, D columnas. ¿Se imaginan la cantidad de columnas que tiene? Bueno, habría que contabilizar, seguramente son más de mil columnas, ¿no? Filas, ¿cuántas filas tiene? Desde el 1, y vaya, esto sí es grande, miren, desde el 1 hasta el 1.048.576 filas. Es grande, realmente el área de trabajo de Excel es grande. Y créanme que cuando se está trabajando con grandes cantidades de datos o bases de datos, ¿se puede llegar a utilizar esta cantidad de columnas y filas? Sí, se puede llegar a utilizar, ¿ya? Por lo general, cuando estamos trabajando con nuestros registros, bueno, llegamos a ocupar hasta qué, hasta quizás a BA, BB, BC, no sé, unas 3 rondas, hasta ahí máximo, ¿no? Y filas, no sé, unas 50, 100 filas quizás, ¿no? Los centralizadores, por ejemplo, sí sería de utilizarlos, ¿ya? Pero tenemos esa cantidad de filas y columnas. XFD columnas por 1.048.576 filas, ¿ya? Luego tenemos el título de fila. Bueno, título de fila, el número 2 indica, ¿no? Está enumerado por las letras por los números, 1, 2, hasta el 1.000.000. La columna por los abecedarios. El título de la columna, eh, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Celda, ¿qué es celda? Celda, bueno, es lo que yo selecciono, ¿no? Yo puedo seleccionar una celda o puedo seleccionar un rango. Por ejemplo, este es un rango de celdas, ¿no? Desde la F, miren, F9, ¿hasta dónde? Hasta H3, ¿no? Cuando yo selecciono más de una celda, a eso se denomina rango de celdas, ¿no? ¿Cuál es tu rango? ¿Cuál es mi rango de celdas en este momento? F9 hasta H3, un rango de celdas. Eso se denomina rango de celdas. Bien. Según la versión que tengas instalado de Microsoft Excel, puedes visualizar más o menos la barra de Excel. Sin embargo, normalmente siempre se encuentran las siguientes opciones o muy similares. Bueno, la última versión de Microsoft Office o la ofimática de Office es la 2019, ¿no? Pero desde versiones anteriores, desde la versión, no sé, bueno, la que yo conozco, la versión de Microsoft Office 97, ¿no? Eh, Poco ha cambiado, poco. Se aumenta algunos comandos o cambia la posición de algún comando o cambia el nombre de la ficha, ¿no? Por ejemplo, antes era formato acá en vez de diseño de página, la ficha formato era, ¿no? Ahora es diseño de página. Pero luego se mantiene todo, ¿no? Alguien quizás podría decir, no sé, licenciado, yo no tengo esta versión de Office, tengo una más antigua. No hay ningún problema, igual puede trabajar. ¿No? Lo mismo es, como les digo, alguna u otra cosa nomás cambia, generalmente la posición de los comandos o el nombre de las fichas. Lo demás se mantiene, la mayoría se mantiene, ¿ya? Operaciones aritméticas con Excel. Esto es importante resaltarlo en este momento, porque les había indicado, Excel me permite trabajar con tipo de dato numérico y alfanumérico. Entonces, si estoy trabajando con tipos de datos numérico y alfanumérico, eh, obviamente también voy a necesitar operadores, ¿no? Si estoy trabajando con tipos de datos numéricos, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, bueno, entonces también se debe utilizar los operadores, ¿no? ¿Qué operadores aritméticos? La suma, que no cambia nada, la suma se sigue colocando como lo manejamos nosotros, el más, la resta, el guioncito menos. La negación, bueno, que miren, pareciera ser similar a la resta, pero no es. La negación, bueno, en filosofía se ve esto, ¿no? En lógica proposicional. La negación es como el sombrerito de la letra ñ, ¿no? Un sombrerito así medio curviadito. Esa es la negación, ¿no? La negación. ¿Qué es lo que hace? Negar un valor. Si yo tengo -10, bueno, será 10, ¿no? Es la negación, ¿ya? Luego tenemos la multiplicación. La multiplicación, a diferencia, bueno, en primaria, ¿cómo se la conoce la multiplicación? Con una X, ¿no? Una X pequeñita. En secundaria ya se maneja lo que es el asterisco, ¿no? Y en Excel lo mismo. La multiplicación lo vamos a manejar con el asterisco. Asterisco. Bueno, se encuentra en el teclado
En el teclado numérico se encuentra, ¿no? El asterisco también se encuentra en el teclado alfanumérico. Es más complejo de encontrarlo. Pero en el teclado numérico, bueno, está de mi teclado, está en la parte derecha, ¿no? Los contadores generalmente utilizan eso sin mirar incluso, ¿no? El teclado numérico. Ahí está, ¿no? Ahí está la suma, la zesta, la multiplicación y también está la división, ¿no? Acá está la división. La división, bueno, que nosotros la conocemos en primaria como una línea con dos puntitos, un puntito arriba, otro puntito abajo, división, ¿no? Acá no, es la base inclinada, división en Excel, ¿no? Luego tenemos el porcentaje, el porcentaje. El porcentaje es muy importante en Excel porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando con los registros, se maneja constantemente porcentaje, ¿no? Con porcentaje de estudiantes aprobados, porcentaje de estudiantes reprobados, porcentaje de estudiantes con aprendizaje, no sé, con un determinado promedio. Se maneja bastante el porcentaje. ¿Cómo lo podemos manejar el porcentaje en Excel? O bien lo anotamos así, 10%, así, ¿no? Yo quiero hallar, digamos, de un grupo de estudiantes qué porcentaje ha aprobado, ¿no? O quiero extraer el 10% de un dato numérico, no sé, de 500, el 10%, ¿cuánto es? ¿Cómo se formula en Excel eso? De esta forma. Puedo escribir, si yo quiero hallar el 5%, 5 y su porcentaje, 5%. Ahora, no es la única forma. Esto también se aprende en secundaria, ¿no? En secundaria, en matemática. ¿Cómo ya se halla el porcentaje? ¿No? El porcentaje es directamente multiplicando un valor, ¿no? Yo quiero hallar de 100 el 10%, entonces multiplico ese valor por 0.1. Eso me da el 10%. Si quiero hallar el 50%, lo multiplico por 0.5. Si quiero hallar el 80%, lo multiplico por 0.1. Si quiero hallar el 100%, lo multiplico por 1, ¿no? Así se halla, ¿no? Cualquiera de estas dos formas es igual trabajar en Excel, ¿ya? Preferentemente trabajen con esto para que Excel asuma que es un tipo de dato porcentaje, ¿ya? Luego tenemos la exponenciación, el exponente, ¿no? Exponente al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, ¿no? Ahora, ¿qué utilizamos para nosotros? ¿Qué operador utilizamos para la exponenciación? Este, este símbolo, que, bueno, no se encuentra en el teclado numérico, se encuentra en el teclado alfanumérico. Exactamente está de la tecla intro y ahí arriba, ¿no? Una línea arriba, unos 3, 4 caracteres hacia la izquierda, ahí se encuentra. A ver, creo que tengo por acá, enseguida vamos a ver el teclado, ¿ya? Pero ahí está, ¿no? Es como un sombrerito, exponenciación, ¿ya? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, multiplicar la base, la cantidad que me indica el exponente, ¿no? En este caso, ¿cuánto es 10 exponente 5? 10 por 10 por 10 por 10 por 10, ¿no? Es 100,000. ¿Ya? Estos son los operadores aritméticos básicos que se utilizan, operadores aritméticos, ¿ya? Ahora, como estoy trabajando con operadores aritméticos, no, estoy trabajando con operadores. Miren, estamos a menos de un minuto. Apenas finaliza, volvemos a ingresar, ¿ya? Como estoy trabajando con operadores aritméticos, también existe una jerarquía de operadores, ¿no? Esto en matemática, los profesores de matemática, los profesores de primaria, que también abordan lo que es la matemática hasta sexta de secundaria, seguramente comprenderán esto y sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con operadores aritméticos, existe una jerarquía de operadores, ¿no? En Excel se debe respetar aquello y se maneja así. Cuando se trabaja con operadores aritméticos, hay que tomar muy en cuenta la jerarquía de operadores, porque dependiendo de esa jerarquía, mi resultado puede variar. En primer grado de prioridad está los signos de agrupación, ¿no? Signos de agrupación. Siempre se va a operar primero lo que esté dentro del signo o lo que esté entre este signo de agrupación. Es lo primero que se opera. Luego, en segundo orden de prioridad, tenemos la negación, que poco se lo utiliza, ya en algún caso se podría utilizar, pero poco se lo utiliza esto de la negación. En tercer orden de prioridad está el porcentaje. En cuarto orden de prioridad está la potenciación. En quinto orden de prioridad, miren que en un mismo grado de prioridad está la multiplicación y la división, ¿no? Están en el mismo nivel, la multiplicación y la división. ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 4 por 2 dividido entre 6? ¿Cuál se operaría primero? Según la jerarquía de operadores, en este caso, cuando se presente eso, multiplicación y división,
Excel siempre va a operar de izquierda a derecha, ¿no? Si tengo, una vez más, 4 por 2 dividido entre 2, primero se estaría operando la multiplicación de izquierda a derecha. Ahora, si yo tuviera 4 dividido entre 2 por 2, no, si comenzamos de la izquierda, se operaría primero la división, ¿no? En ese caso, ¿ya? También están en el mismo grado de prioridad la suma y la resta. Y con estos dos operadores sucede lo mismo. Si están en un mismo nivel, se comienza operando desde la izquierda hacia la derecha. ¿Listo? En sexto grado de prioridad tenemos la concatenación. Esto es para trabajar datos alfabéticos, ¿ya? Y en octavo grado de prioridad está los operadores de comparación. Igual, menor, mayor, menor o igual que, mayor o igual que, distinto, operadores de comparación. Esta tablita es bueno conocerla e incluso tenerla siempre ahí a mano, ¿no? Esta jerarquía de operadores para en el momento de estar realizando o trabajando con fórmulas y funciones que incluyen operadores aritméticos, tipo de dato numérico, revisarlo siempre, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía de operadores? Porque el cambio de una de estos operadores podría afectar al producto final. ¿Ya? Es necesario conocer. Fórmulas básicas. Cada fórmula con Excel comienza con un signo igual. Cuando yo inserto una fórmula o una función, cualquiera de las dos, siempre debo comenzar con el signo igual. Igual. Si no coloco el signo igual, no funciona, no sirve. Siempre debo comenzar con el signo igual. A partir del signo igual, yo empiezo a crear mis fórmulas o puedo utilizar funciones. Las fórmulas las creamos nosotros. Las funciones ya vienen predefinidas en Excel. ¿Puedo hacer uso de las dos? Sí. ¿Puedo trabajar solamente con fórmulas? Sí. ¿Puedo concatenar ambas fórmulas y funciones? También. ¿Ya? Bloque de biblioteca de funciones. Bueno, esto ya, directamente pasémonos a trabajar en el libro de Excel. Muy bien, ya. Iniciamos Excel. Ahí está. Y nadie me está intentando ingresar, nadie. Mensajes, nada. Hace rato creo que había mensajes, no me di cuenta, van a disculpar. Ya, bien. Eh, Acá tenemos la interfaz de Excel, ¿no? Una vez más, está organizado en fichas, ficha inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Cada ficha, ¿no? Como su nombre indica, ¿no? La ficha insertar, por ejemplo, ¿qué me permite insertar? Todo lo relacionado a la inserción de objetos en Excel, ¿no? Tabla dinámica, tabla, ilustraciones, gráficos, líneas, columnas, segmentación, hipervínculos. Esto de hipervínculos es muy interesante. Ustedes han debido ver seguramente los registros que lleva una carátula y desde la carátula yo puedo ir no sé, a la asistencia del primer trimestre, asistencia del segundo trimestre, asistencia del tercer trimestre, registro del primer trimestre, ¿no? Directamente eso se hace con hipervínculos, ¿ya? Igual que en Word tenemos también símbolos y la herramienta del editor de ecuaciones también está presente acá, ¿no? Está presente acá, ¿listo? La ficha diseño de página que está relacionada con el diseño en sí de la página. A diferencia de Word, acá no lo puedo yo, por el mismo hecho de que tengo XFD columnas, no puedo visualizarlo esto como una hoja, ¿no? En Word es más fácil, ¿no? Yo puedo ver la hoja e incluso de forma visual ver cuál es el margen. Acá no. ¿Esto cuándo se configura? En el momento de la impresión. Ese momento de la impresión nomás se verifica esto, ¿ya? Luego tenemos la ficha fórmulas y les decía, ¿no? En Excel yo puedo trabajar con fórmulas y con funciones, ¿no? Las fórmulas las creo yo a partir o utilizando los operadores aritméticos. Y las funciones, bueno, las funciones están acá, ¿no? Las funciones que utilizo con mayor frecuencia, ahí van a aparecer las recientes, las funciones financieras, las funciones lógicas, las funciones de texto. Recuerden que la actividad número 2 van a tener que trabajar con funciones de texto. Las funciones de fecha y hora, las funciones de búsqueda y de referencia para trabajar en bases de datos,
las funciones matemáticas y trigonométricas, otro grupo de funciones, estadísticas, ingeniería, cubo, información, compatibilidad, web. Excel tiene bastantes funciones, ¿no? Pero nosotros vamos a ver las que más nos interesan, las que más utilizamos. Luego tenemos la ficha datos, ¿no? Con la cual, una vez más, la ficha datos, así como su nombre indica, me permite trabajar sobre los datos que tengo en el libro o en la hoja de Excel, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué? Ordenar datos, filtrar datos, cambiar columnas en filas, no sé, distintas cosas, ¿no? En las fichas de visar, las de visión, al igual que en Word, ¿no? Es de visión de ortografía, gramática, buscar sinónimos, buscar una determinada palabra, añadir comentarios. Este apartadito de comentarios es interesante porque muchas veces, no sé, incluso en los mismos registros, ¿no? De pronto hay una columna y no sé cómo funciona, no sé qué debo insertar ahí, si en asistencia, hagan de cuenta que es la hoja de asistencia, no sé si debo insertar una A de asistencia o un puntito, ¿no? Porque luego si inserto un puntito, resulta que estaba configurado para que yo inserte una A de asistencia o una L de licencia, ¿no? Entonces, estas notitas son similar a las notas que dejamos, por ejemplo, en casas, o, no sé, pegado en el refrigerador o pegado en el televisor, cuando alguien llega para que lea y se dé cuenta, ¿no? Ah, bueno, hay que hacer esto en este punto. Es similar a esto, este grupito, ¿no? Comentarios. Yo quiero colocar acá un comentario y yo clic en nuevo comentario. Y ahí yo puedo, ¿no? Puedo dejarle un comentario a quien vaya a trabajar ese libro, ¿no? No sé, digamos, en en esta celda debe introducir las notas del primer parcial, ¿no? Y esa nota desaparece, ¿no? Pero ¿cómo yo me doy cuenta que ahí tengo una nota, ¿no? Que quien ha creado este libro me ha dejado una nota ahí para que yo pueda tener una idea de qué es lo que tengo que hacer ahí. Como pueden ver, acá hay un puntito rojo, un pequeño triángulo en la celda. Eso indica que ahí hay una nota. ¿Cómo lo hago aparecer? Puedo llevar el puntero ahí y aparece, ¿no? Llevo el puntero ahí y aparece. En esta celda debe introducir las notas del primer parcial. Ah, hay una nota ahí, ¿no? Eh, quiero que sea visible todo el tiempo, mostrar todos los comentarios y ya está visible todo el tiempo. Quiero ocultar los comentarios porque a veces puede ser que no me permita ver el área de trabajo, me esté perjudicando. Entonces, coloco eh, ocultar los comentarios. Quiero colocar otro comentario más allá, nuevo comentario, ¿no? Y ahí coloco otro comentario. Esto es muy interesante, ¿no? De los comentarios, ¿ya? Luego tenemos la ficha, no, iba acá, el grupo comentarios. Luego tenemos el grupo cambios. Este grupo también es interesante porque este me permite colocar protección a mi libro. No puedo colocar protección a mi libro o puedo colocar protección a la hoja nada más, a la hoja, ¿no? ¿Esto para qué? No sé, quizás trabajé algún tipo de dato realmente o sumamente importante que solo tiene que ser accesible para mí, pero resulta que ese equipo lo manejan varias personas, entonces para que esas personas no accedan a mi libro, yo puedo proteger la hoja, solo la hoja, ¿no? La hoja uno, la hoja 2, la hoja 3. ¿Qué hoja quiero proteger? Yo protejo la hoja. O si deseo, puedo proteger todo el libro, cosa de que ni puedan abrir el libro. Yo puedo proteger el libro, colocar una contraseña para que quien desee abrir ese libro, de pronto le salga, inserte la contraseña y si no tiene la contraseña, no puede ingresar a ese libro. Ese grupito también es muy interesante para ese punto. ¿Ya? Luego tenemos la ficha vista, ya al igual que en Word, ¿no? En Word tenemos vista de lectura, vista de impresión, vista de diseño de página. Acá en Excel sucede lo mismo, tenemos la vista normal, que es esta, la vista salto de página, la vista diseño de página. Esta es la que me permite visualizar cómo va a salir si yo lo mandara a imprimir sin hacer ningún cambio, ninguna configuración, cómo saldría en una hoja. Esta es la vista diseño de página, ¿no? Y tenemos vistas personalizadas, ¿ya? Por lo general, una vez más, se trabaja siempre en la vista normal. Y a partir de eso, de la configuración o del tipo de hoja en el cual yo quiera imprimir, voy a ir manejando esto, diseño de página o salto de página. Entonces, luego, ¿qué más tenemos? Tengo la opción para poder visualizar la base de fórmulas o ocultar la base de fórmulas. La opción de visualizar los encabezados o
u ocultar los encabezados, volverlos visibles las líneas de cuadrícula o ocultar las líneas de cuadrícula. Luego acá tenemos la vista zoom, el grupo zoom, que es al igual que en Word, ¿no? Acercar, alejar. Luego tenemos organizar, igual que en Word, yo puedo visualizar 2 libros en la misma pantalla, 3 libros en la misma pantalla. ¿Listo? Eso es lo más importante de las fichas, ¿ya? Y como indicaba hace un momento, bueno, Excel está organizado en filas y columnas. A cada celda se le asigna un nombre, C5, C5, ¿no? Ahí está. Si yo voy acá, dice G15, ¿no? Si yo hagas un rango de celdas, ¿qué dice ahí? D7, el inicio, ¿no? El inicio. Pero ¿cuál es el final? J22. ¿Listo? Ahora miren, si yo digito acá XFD 1.048.576 y presiono Enter, seguramente me llevará a la intersección de la última columna con la última fila. Y ahí está. Miren, de esta forma yo puedo verificar y corroborar que realmente tiene esa cantidad de columnas. XF de columnas por 1.048.576 filas. En el cuadro de nombre, digito A1, presiono Enter y me lleva a la primera intersección, A1. ¿Listo? Acá es donde yo digito las fórmulas o funciones. Recuerden que siempre debemos comenzar con el signo igual. Igual y comienzo a escribir la fórmula o la función. Es un modo, no es el único. Otro modo, ¿cuál es? Yo voy a la celda a la celda en la cual yo quiero trabajar una fórmula o una función y directamente ahí puedo digitar. Quiero trabajar acá. A ver, vamos a ver, acá tengo el número 4, acá tengo el número 8 y acá quiero hallar la multiplicación de estos dos, ¿no? En esta celda. Puedo digitar acá la fórmula o puedo seleccionar la celda e irme acá y digitar la fórmula. Vengo acá y coloco igual, igual. ¿Igual a qué? Quiero multiplicar lo que existe en estas dos celdas. Entonces, ¿qué digo? ¿Esto va a ser igual a qué? Voy a utilizar referencias a celdas. No voy a multiplicar 4 por 8. Voy a multiplicar lo que existe en esta celda con lo que existe en esta celda. Entonces, para eso voy a utilizar referencias a celda. D6. D6. Ahí, automáticamente se marca. Por E6. Listo, ¿no? Y esta es la bondad de Excel, ¿no? Que yo puedo luego puedo cambiar estos datos de acá y el resultado tiene que ser automático, ¿no? No estoy multiplicando 4 por 8, ¿no? No. Yo puedo cambiar acá, de pronto 5 colocar, ¿no? Entonces, miren, ahora estoy multiplicando 5 por 8. Puedo cambiar esto a 10, estoy multiplicando 5 por 10, ¿no? Entonces, por eso se utiliza referencias a celdas. Referencia. Esto es una referencia. D6, esta es otra referencia. E6 lo que exista acá multiplicado por lo que exista acá. ¿Ya? Esa es la bondad de Excel, que yo utilizo referencias a celdas, no utilizo los datos que están ahí, sino referencias a celdas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más es importante? A ver, acá tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3. Si yo deseo más hojas, hago clic acá en el signo más. Más. Puedo colocar un nombre de hoja y colocar incluso un color de hoja, ¿no? ¿Cómo hago eso? Selecciono la hoja 1, botón derecho, acá tenemos insertar hoja, eliminar hoja, cambiar de nombre, mover o copiar, proteger la hoja, color de la hoja, ocultar la hoja. Todo esto puedo hacer sobre cada hoja. Cada hoja tiene eso, miren, botón derecho. Eliminar hoja, se eliminó la hoja 3. Botón derecho, insertar una hoja, quiero insertar una hoja de cálculo, quiero insertar, no sé, un gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que quiero insertar? ¿Ya? Vamos a ver, botón derecho, cambiar. Acá le voy a colocar primer trimestre. Listo. A la hoja 2 le voy a colocar segundo trimestre. A la hoja, de ese modo se cambian de nombres las hojas. Botón derecho, cambiar. Color, ¿cómo lo cambio de color? Botón derecho, color de etiqueta. Y acá yo puedo aplicar cualquier color, ¿no? Primer trimestre, color rojo. Segundo trimestre, verde. Tercer trimestre, ¿no? De ese modo yo puedo colocar
distintos colores para poder identificar, o quizás cuarto rojo, cuarto azul, cuarto verde, ¿no? O primer trimestre, o enero, febrero, dependiendo qué es lo que necesite yo, cómo deseo identificar a las hojas, ¿no? ¿Puedo mover las hojas? Sí, puedo mover. Miren, quiero mover este primer trimestre al final. Selecciono la primera hoja, presiono el botón izquierdo y sin dejar de soltar, lo muevo la hoja, ¿no? Miren, hay una pequeña flechita que está apareciendo en la parte de arriba. Ahí quiero que esté, lo suelto ahí. Y se fue al último lugar del primer trimestre. El segundo trimestre igual quiero moverlo, lo muevo nada más, ¿no? Lo muevo de posición, lo cambio de posición. Ahí quedó, listo. La hoja 4 que no tiene nombre. ¿Puedo duplicar hojas? Sí, y esto es muy importante. No, resulta que yo he trabajado acá mis registros. Me costó trabajar mis registros. He creado un registro y he utilizado fórmulas, funciones, listo para insertar datos nada más, ¿no? Pero quiero reutilizar esa hoja. Bueno, no es necesario que yo vuelva a realizar otra vez todo. Puedo duplicar esa hoja. Miren, selecciono la hoja, botón derecho, y acá existe la opción de mover o copiar, ¿no? Mover o copiar. ¿Quiero moverlo o quiero copiar? Selecciono eso y acá me sale la opción D. La hoja 4, crear una copia o mover al final, ¿no? La hoja 4, quiero crear una copia. Quiero crear una copia dentro de este mismo libro. ¿Qué nombre tiene? Libro 2. Miren, libro 2 dice acá arriba, ¿no? En la base de nombres. Libro 2. ¿Quiero crear una copia dentro de este libro? Sí, aceptar. Acá está. Hoja 2, entre paréntesis 2. Perdón, hoja 4, entre paréntesis 2. O sea, es una copia, ¿no? Pero también puedo crear una copia en otro libro. Botón derecho, mover o copiar, ¿no? Crear una copia, pero no en este libro, en otro libro. ¿En qué libro? En este libro 1, ¿no? Miren que yo acá tengo 3 libros creados. 1, 2, 3, ¿no? Quiero crear una copia, pero en el libro 1. Bien, entonces selecciono la... ¿Y en qué posición? Miren, del libro 1. ¿En qué posición del libro? Al final, aceptar. Y miren, estoy con el libro 1 y al final se ha añadido el primer trimestre. No es el mismo libro. El libro con el cual estaba trabajando era este, ¿no? Era este. Pero esta hoja, que es primer trimestre, lo he llevado o he creado una copia en este otro libro. Entonces podemos crear una copia no solamente dentro del mismo libro, sino en otro libro. En otro libro. Claro que hay que tenerlo abierto, ¿no? Hay que tenerlo abierto. ¿Qué más puedo trabajar sobre las hojas? Cambiar nombre, eliminar la hoja, insertar una nueva hoja, proteger la hoja, color de etiqueta, ocultar la hoja. En algún caso necesito ocultar una hoja, ¿no? Puedo ocultarlo. La hoja primer trimestre quiero ocultarlo. Botón derecho, ocultar. Miren, está ahí, ¿no? Está ahí, solo que está oculto. ¿Cómo lo va a aparecer? Botón derecho, mostrar. Aquí me van a aparecer la lista de hojas ocultas que yo tengo. En este caso, primer trimestre. Aceptar. Y apareció la hoja de primer trimestre. Otra vez. ¿Listo? Del mismo modo, también puedo ocultar columnas y filas. Puedo ocultar columnas. Miren, botón derecho, ocultar columna. Se ocultó la columna F. ¿Puedo ocultar una fila? Sí, botón derecho, ocultar fila. ¿No? ¿Cómo me doy cuenta que hay una columna oculta? Clarito, hay una doble línea acá. Acá entre la fila igual hay una doble línea. De ese modo yo me doy cuenta que hay una columna oculta. Acá también, ¿no? Hay una fila oculta. Y ahí apareció. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a la interfaz de Excel. Bien, ahora vayamos a trabajar directamente lo que son las fórmulas y funciones. Vamos a utilizar este librito de acá. Estos libros los voy a compartir. Ya los voy a compartir en el grupo, en plataforma lo voy a compartir. ¿Listo? Bien, lo que quiero hacer es no directamente irme a la actividad. Eso sería lo más fácil, ¿no? Indicarles cómo tienen que hacer la actividad, pero seguramente todos van a hacer lo mismo también. No sé, pienso. ¿Ya? Lo que quiero hacer es enseñarles la mayor cantidad de fórmulas y funciones y ustedes todo eso aplican con con algún grupo de datos, ¿ya? Vamos a comenzar con el grupo fuente, ¿no?
El grupo inicio, el grupo fuente. Estito nada más. ¿Cómo utilizo esto? Bueno, acá tengo una imagen, ¿no? Yo puedo hacer que esta tabla de datos que tengo acá quede similar a esto utilizando el grupo fuente. ¿Para qué me sirve el grupo fuente? Al igual que en Word, ¿no? Para cambiar tipo de letra, tamaño, fondo, líneas. En este caso, bueno, en Excel es diferente, ¿no? Bordes, relleno, eh, color de letra, ¿no? Utilizando este grupito nada más. ¿Listo? Vamos a ver. Primero esto, tiene un relleno de color verde. Bueno, acá tenemos justamente un relleno de color, un botón que me dice relleno, ¿no? Luego, selecciono todo este rango de datos, selecciono y tengo que colocarle bordes. ¿Cuál voy a utilizar para bordes? Este botón que dice bordes. Despliego esto y yo puedo aplicar todos los bordes, bordes externos, borde inferior, borde superior, todos los bordes. Listo. Tengo esto desde el lleno de color amarillo y esto también tiene que ser de color amarillo. Selecciono un rango. Eso es lo bueno de Excel, ¿no? Yo puedo seleccionar rangos. Miren, selecciono todo ese rango y le aplico un determinado relleno, un rango. Selecciono otro rango y le aplico un determinado borde, ¿no? Selecciono otro rango y quiero aplicar un borde distinto. Entonces, antes de aplicar bordes, debo seleccionar el color de la línea y el estilo de la línea, antes de aplicar bordes. Color de línea, quiero que sea rojo, ¿no? ¿Qué más? Estilo de línea, quiero que sea doble. Ahora sí, miren, ahora sí. Yo selecciono todo este rango y aplico todos los bordes. Con la línea y el color de línea que he seleccionado, se ha aplicado esta tabla, ¿no? O este rango. Ahora, les decía, acá, este rango de acá y este rango de acá tienen que tener un relleno de color amarillo. Puedo hacerlo uno por uno, ¿no? Selecciono esto, lo aplico relleno de color amarillo. Luego selecciono este y aplico color amarillo. Pero en Excel lo que se intenta, o Excel lo que intenta siempre es acelerar el paso, acelerar los procesos. Y para eso, para hacerlo de golpe, esto, y no hacerlo en dos pasos, lo puedo hacer en un solo paso. ¿Cómo? Selecciono el primer rango, presiono la tecla control, estoy presionando en este momento sin soltar, y selecciono el segundo rango, ¿no? He seleccionado dos rangos y de golpe a los dos les aplico relleno, ¿no? Eso es muy útil en Excel. Miren, voy a crear cuatro tablas de golpe. Selecciono el primer rango, este. Presiono control, selecciono el segundo rango, este. Sigo presionando la tecla control. Puedo seleccionar varios rangos. Otro rango. Acá abajo voy a seleccionar otro rango. Acá abajo voy a seleccionar otro rango. Y de golpe a todos estos rangos que he creado, le puedo aplicar bordes o relleno, ¿no? Vamos a cambiar el color de borde automático y estilo simple. Ahora sí. Listo, ahí está. He seleccionado varios rangos y ahora aplico de golpe a toditos borde. Miren, de un solo paso he creado 6 tablas. De un solo paso puedo aplicar un determinado color de relleno, ¿no? De un solo paso puedo hacer algo. ¿Cómo? Seleccionando rangos discontinuos. Esto es selección de un rango continuo, un solo rango. Selección de rangos discontinuos con la tecla control. Selecciono el primer rango, presiono control, sin soltar selecciono otro rango, sigo seleccionando otro rango, otro rango, otro rango. A eso se llama selección de rangos discontinuos, ¿ya? Y eso es muy útil, ¿ya? Como pueden ver acá de golpe he rellenado esto de color amarillo y esto de color amarillo. Y luego todo está en negrita, ¿no? Igual, selecciono el primer rango, selecciono el segundo rango, selecciono esto y le coloco a todo de golpe negrita, cursiva, tal vez voy a aumentar de tamaño más, ¿no? Miren, de golpe yo hago, agiliza la tarea, ¿no? Agiliza el proceso, ¿ya? Eso se trabaja con el grupo fuente. Vayámonos a la siguiente ficha, alineación, ¿ya? En Excel, recuerden que estamos trabajando con datos organizados en filas y en columnas. Entonces, en Word solo tenemos 3 tipos de alineación. ¿Recuerdan? Centrado, alineado a la izquierda y alineado a la derecha. Pero en Excel, como yo puedo ampliar mi alto de fila, ¿no? También ya existe la opción de alinear de forma vertical, arriba
al centro, abajo, de forma horizontal, izquierda, centro, derecha, ¿no? ¿Eso por qué? Bueno, se aumentan estos tres en Excel porque estoy trabajando con una interfaz que está organizado en filas y columnas, ¿no? En filas y columnas, ¿ya? Antes de esto, me olvidé algo, ¿ya? Miren, voy a irme acá abajo. En Excel recuerden que estoy trabajando con filas y columnas, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una lista de asistencia? Asistencia, asistencia. Y acá tengo asistencia. Ya, todo esto va a ser de enero, digamos. Todo esto va a ser de enero. Acá tiene que ir el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 hasta el 30 de enero. O febrero, digamos. Miren que esto, ¿no? Debe ser más, recuerden que esto es para control de asistencia. Basta que sea de este ancho, ¿no? Ahí, suficiente. Acá debe ir un puntito, una L o una F de falta. Licencia o punto de asistencia. Voy a realizar esto uno por uno para 30 días. Esto voy a realizar para 30 días uno por uno. No, yo selecciono en el encabezado selecciono la cantidad de columnas que necesito. Selecciono en el encabezado. Y a una de ellas yo determino el ancho. Y todas asumen el mismo ancho, ¿no? Pero eso debe ser una vez más seleccionando en el encabezado. Este es mi encabezado. Ahí selecciono la cantidad de columnas que necesite y a una de ellas, a cualquiera, yo le asigno un ancho. Ahí está, todas toman el mismo ancho. Lo mismo sucede con las filas. Tengo yo estas filas, quiero que tengan un poco más de altura. A una de ellas determino el alto, todas asumen el mismo alto. Ya, eso es muy útil en Excel. Ya, ahora sí, vayámonos a la siguiente hoja, alineación. Yo puedo alinear una vez más mis datos de forma horizontal y de forma vertical. Para eso tengo estos 6 comandos, ¿no? Comandos. En función de eso, miren, yo puedo alinear al centro, en la parte inferior indica y al centro. Esto tiene que quedar como esto, ¿no? Esto lo voy a alinear, dice al centro, tanto de forma vertical como de forma horizontal. Esto alineado al centro, pero en la parte superior. Entonces, como pueden ver, podemos alinear de forma horizontal como también de forma vertical y también de forma diagonal. Miren, acá yo tengo TV. Listo. Acá está alineado de distinta manera, ¿no? El texto. Para eso utilizo este botoncito o este comando que dice orientación. Puedo colocar el texto en ángulo descendente, ángulo ascendente, texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo o formato de alineación de celdas. Distintos tipos de alineación, ¿no? A partir de eso lo coloco al centro, ¿no? Ya se ve más elegante, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces, distintos ángulos yo puedo utilizar. Vertical, 90, 45, menos 90, dependiendo. Pasemos más abajo. Cantidad, acá tenemos una tablita, ¿no? Miren que vamos a utilizar estos dos botones, ajuste de texto y combinar celdas. Ajuste de texto, yo selecciono la celda y coloco ajustar texto. ¿Qué es lo que hace eso? ¿No? Mi ancho de columna no es suficiente para el dato que tengo ahí. Hago clic acá y automáticamente mi ancho de columna no se modifica. Lo que pasa es todo ese texto que tenía ahí lo coloca en distintas líneas. Para eso se utiliza este comando que dice ajustar texto. Combinar y centrar, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, acá tengo una tablita de datos, ¿no? Nombre, apellido paterno, apellido materno. Pero estos tres campos hacen referencia a algo. ¿A qué? A los datos personales de alguien. Entonces, esto tendría que estar en una sola celda, ¿no? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar. Selecciono estas tres celdas y coloco combinar. Y todo se volvió una sola. ¿Por qué? Los datos personales tienen como datos específicos nombre, apellido paterno, apellido materno. No, lo mismo que acá. Tengo código, ingreso, egreso. Voy a utilizar combinar celdas porque esto hace referencia a qué? A materiales. Selecciono los tres y combino, ¿no? Eso es muy útil. En los registros se ve constantemente esto, ¿no? Yo selecciono un rango de celdas y puedo combinar. Miren, se volvió uno solo, ¿no? Selecciono estos tres o estos seis, lo combino, uno solo. Para ir hacia atrás, selecciono y coloco combinar y centrar y se vuelve a descombinar, ¿no? Vuelve. Miren, ahora ya está en
en distintas celdas, ¿no? Me sirve para lo mismo, para combinar o descombinar. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Número. Esto es importante, los tipos de datos con los cuales se trabaja en Excel. ¿Qué tipos de datos tengo? Tengo tipos de datos de número, de esto específicamente, este grupito, ¿no? En Excel, ¿con qué tipo de datos puedo trabajar? General, el primero, sin haces referencia a todo tipo de datos, ¿no? El segundo, ¿qué tipo de dato? Número. El tercero, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica, texto. Esto es importante determinar porque en función del tipo de dato con el que estoy trabajando puede cambiar el resultado, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren, acá dice, bueno, acá tenemos el dato 2360. Pero ¿qué tipo de dato o qué formato debo aplicar? Moneda, moneda. Selecciono la celda y esto lo podría tomar. Miren, si yo trabajo, hago algo con esta celda, bueno, lo está tomando como un tipo de dato numérico. Numérico. 2360 ¿qué? 2360 panes, 2360 estudiantes, 2360 ¿qué? Entonces debemos ser específicos. ¿Qué tipo de dato es? Moneda. Selecciono la celda, voy acá y le indico, este es un tipo de dato moneda, ¿no? ¿Qué tipo de moneda le ha colocado? Euro. Bien, bueno, pero ¿qué tal si necesitamos bolivianos? No hay ningún problema. Yo puedo seleccionar esto, botón derecho y formato de celdas, ¿no? Formato de celdas. Y miren que acá, ¿por qué apareció con euro? Porque acá está configurado así. ¿Qué tipo de dato? Moneda. ¿Qué símbolo? Euro. Bueno, acá yo cambio, no busco. ¿Dónde estará bolivianos? Vamos a ver, bolivianos, español, español, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Canadá. Vamos a buscar directamente el símbolo BS. Puedo colocar Bob, ¿no? Bob. Tenemos todas las monedas prácticamente, ¿no? Todas las monedas. No encuentro el boliviano. Vamos a ver si así lo puedo buscar. Está, pero el boliviano por acá está BS. Ahí está, español Bolivia, BS, bolivianos, ¿no? Incluso puedo determinar la cantidad de posiciones decimales que quiero que tenga, no sé, 500 bolivianos punto 00 centavos, ¿no? Yo determino con cuotas decimales, aceptar. Ahora cambió, miren, dice BS 2360, las decimales, con dos decimales, ¿no? Ahora acá, euro, ya hemos visto cómo podemos colocar. Porcentaje, miren, porcentaje. Les indicaba, yo puedo multiplicar por 0,18. ¿Esto qué quiere decir? El 18% quiere decir esto, ¿no? 18%. Pero si yo soy más específico, selecciono la celda, voy acá y le indico que es de tipo porcentaje. ¿Cuánto representa eso? Ahí está el 18%. 18%. El 0,18 es el 18%. Siempre y cuando yo le indique qué tipo de dato es, porcentaje, ¿no? Luego tenemos millares, ¿no? Para hacer referencia a la unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Porque si no pareciera un año, ¿no? Esto en 1971. Parece un año. Excel quizás lo podría tomar como si fuera un año, si estuviera así, general, 1971, ¿no? Si yo hago alguna operación con esto, quizás me saldría otro resultado. Para indicar que es de tipo millares, acá directamente está, ¿no? Estilo millares, miren. Ahora sí, ¿no? La forma correcta es un 1971. Y las decimales yo puedo aumentarlas o reducirlas. Quiero sin decimales, ahí lo coloco, ¿no? Ya. Y lo que vimos, ¿no? Con esto yo puedo aumentar decimales o disminuir decimales, ¿no? Aumentar decimales, disminuir decimales. Eso es diferente esta hoja. Pasemos a la siguiente, formato de filas y columnas. ¿Qué pasa si mi tabla está así, en este sentido? Acá, por ejemplo, no ingresa todo, ¿no? Hace falta más ancho en la columna. ¿Cómo lo soluciono? Doble clic acá, rapidito, en el encabezado. Doble clic y se acomoda al dato que tenga. Doble clic acá, ¿no? Formato aplicado y apareció lo completo. Lo mismo sucede en las filas. Acá hay una fila que está muy pequeña. Doble clic en el encabezado y se adecua
a los datos que tenga ahí. Doble clic, se adecuó, ¿no? Acá lo mismo. O yo puedo añadir o puedo aumentar de forma manual así, ¿no? Así, lo aumento también acá. O directamente hago doble clic y se adecua al dato que tenemos ahí. ¿Listo? Bien, pasemos al siguiente. Formato condicional. Formato condicional. Este es un formato condicional que ya viene definido en Excel y esto es muy interesante, ¿ya? Miren acá. A ver, formato condicional. Se encuentra en la ficha inicio el grupo estilos. Acá está, formato condicional, ¿no? Formato condicional. Exactamente tengo 5 grupos de formato condicional. El primer grupo es resaltar reglas de celdas. El segundo grupo es reglas superiores e inferiores. El tercer grupo es base de datos. El tercer grupo es escalas de color. Y el cuarto grupo es conjunto de iconos. Los más interesantes son estos dos. Reglas de celdas y reglas superiores e inferiores, ¿no? Disculpen si estoy avanzando de esta manera. Me parece un poco... Lo más fácil quizás hubiera sido irnos directamente a realizar la actividad 1 o la actividad 2, pero no me parece eso fructífero. ¿Por qué? Muchos de ustedes ya saben manejar Excel, manejan a diario los registros. Lo que quiero más bien es enseñarles quizás de forma rápida algo más de Excel, ¿no? Algo más de Excel, algunas cosas que quizás no se conocen. Y una de ellas justamente es este formato condicional que tranquilamente se puede aplicar a los registros, ¿no? Este es formato, o sea, como indica, ¿no? Formato condicional. Aquí hace referencia. Aplica un formato a una determinada tabla, a un determinado rango de datos, siempre y cuando cumpla una condición, ¿no? Una condición, ¿ya? Tenemos 5 grupos de formato condicional. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno tiene distintas reglas. Y acá justamente yo tengo esta primera hoja, que está pensado para aplicar el primer grupo, que es resaltar reglas de celdas. Este primer grupo, ¿no? La siguiente hoja está pensada para aplicar el segundo grupo, que es reglas superiores e inferiores. Todo esto. La siguiente hoja está pensado para aplicar el tercer grupo, base de datos. Como les decía, estos 3 que tenemos acá son para visualizar nada más, ¿no? Sin embargo, estas 2 primeras, que son las más interesantes, las voy a explicar. Esto simplemente es aplicar y ustedes lo van a realizar, por favor, a modo de practicar, ¿ya? Vayámonos al primero, formato condicional. Miren, de pronto yo tengo nota de estudiantes acá, notas de estudiantes. Y de forma visual yo quiero ver cuáles son los 4 promedios más altos. ¿Qué es lo que hago? Voy a estar revisando de mis 40 estudiantes uno por uno, comparando a ver cuál tiene más. Hasta el momento esta es la nota más superior. Voy a ir con, me va a demorar mucho tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Selecciono todo ese rango de notas, en este caso son números, ¿no? Pero pueden ser notas. Y me voy dices, resaltar datos mayores a 4, resaltar datos mayores a 80, los promedios más altos, resaltar los datos mayores a 90, los promedios más altos. Puedo cambiar yo esa condición. ¿Pero qué utilizo? Selecciono el rango y me voy a formato condicional. Y el primer grupo justo dice, es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene o una determinada fecha. En este caso, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Resaltar los datos mayores a 4. Entonces, me voy acá a formato condicional, resaltar reglas de celdas y mayor que. Mayor que. Hago clic ahí encima y me aparece este pequeño cuadro de diálogo. Acá yo puedo colocar resaltar las notas mayores a 90, los promedios más altos. En este caso, dice resaltar los datos mayores a 4. Yo le cambio acá, ¿no? Y le coloco 4. 4. Ahora, ¿qué formato se va a aplicar? ¿Cómo se va a resaltar? Y acá yo tengo algunos predefinidos. Dice rellenos rojo claro con texto oscuro, relleno amarillo, relleno verde, rellenos rojo, textos rojo, bordes rojo. Yo determino qué tipo de resaltado va a tener. Por eso dice, ¿no? Formato condicional. Dice, ¿no? Aplica un formato, pero siempre y cuando cumpla una condición, ¿no? Ahora, si yo quiero, perdón, aplicar otro tipo de formato que no está dentro de este rango, me voy acá a formato personalizado. Hago clic ahí y acá yo puedo aplicar un formato ya más específico. ¿Referente a qué? A la fuente. ¿Qué es la fuente? Tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva. Que los datos estén en negrita.
que estén en un determinado tipo de letra o que tengan un subrayado simple doble. Eso en cuanto a la fuente. O quizás quiero aplicar un resaltado de acuerdo al borde, ¿no? Que tengan un determinado borde, un determinado color de borde, ¿no? Que tenga línea segmentada y de color rojo, ¿no? Ese puede ser mi formato condicional, ¿no? O en relación con el relleno, que tengan un determinado color de relleno, ¿no? Miren, no solamente color de relleno, trama, puedo escoger una trama, ¿no? De acá, algún color específico con tramas, ¿no? Entonces, si yo no encuentro el formato que más se adecue a lo que estoy buscando dentro de estos, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, aplico formato personalizado. Ya, en este caso voy a hacerlo rapidito. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Selecciono eso y coloco aceptar. ¿Cuáles cumplen esa condición? El 5, el 6, el 5, el 6, el 7. Los demás no cumplen esa condición. Por eso no se resaltan con el color de fondo amarillo ni el texto amarillo, ¿no? ¿Qué pasa si este 3 de pronto cambia su nota a 6? Tiene que ser automático. Presiono Enter y automáticamente ese también toma ese color. ¿Qué pasa si este estudiante de pronto redució su nota y le coloco 3? Se quita, se quita porque ya no está cumpliendo con esta condición, ¿no? Del mismo modo, yo puedo aplicar, resaltar los datos menores a 10. ¿Para eso qué voy a utilizar? Selecciono todo este rango, me voy a formato condicional, es el primer grupo, es menor que, ¿no? Miren, resaltar los datos menores a 10. Entonces yo acá selecciono es menor que. ¿Es menor que cuánto? Que 10. Y aplico un formato específico. Relleno verde. Ahí está. Aceptar. ¿Cuáles son menores a 10? ¿Quiénes cumplen esa condición? Este y este. Esos cumplen esa condición. Resaltar datos entre 30 y 10. Justamente está pensado para aplicar el tercero. Entre, dice, ¿no? Entre. No sé, aquellos estudiantes que estén entre sus notas entre 40 y entre 70. ¿No? En este caso que dice aquellos datos que estén entre 10 y 30. Listo, selecciono este que dice entre y cambia. Miren, ¿entre cuánto? Que estén entre 10 y que estén entre 30, ¿no? Y el formato, ¿qué formato? Bordes ojo. Bordes ojo, textos ojo coloquemos. Listo, aceptar. ¿Quiénes cumplen esa condición? Que estén entre 10 y 30. 29, 15, 29. Los demás, este es mayor, 56, ¿no? Pero igual, si yo de pronto le cambio de valor y le coloco 25, ya cumple con esa condición y automáticamente se ha cambiado, ¿no? Del mismo modo, esto, miren, resaltar los datos que sean iguales a D. No, quiero saber la cantidad de varones o de mujeres que tengo en mi aula, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar todo ese rango donde dice varón, mujer, sexo femenino, masculino. Entonces, resaltar aquellos datos que sean iguales a qué? A F. Bueno, en este caso dice resaltar datos que sean iguales a D. Selecciono el rango y formato condicional, me voy acá. Texto que contiene. Puedo utilizar este o puedo utilizar este. ¿Es igual a qué? Es igual a D. O texto que contiene. ¿Qué tipo de texto? La letra D. Cualquiera de estos dos puedo utilizar en este caso. ¿Es igual a qué? A D. ¿Listo? Aceptar. ¿No? ¿Quiénes cumplen esa condición? Estos. Selecciono la siguiente columna. Resaltar celdas que tengan el texto Sony. Listo. Sony. Formato condicional que tengan o que texto que contiene, o también me puede servir este, ¿no? Es igual a texto que contiene. ¿Qué texto? Sony. ¿Qué tipo de formato? Amarillo. Aceptar. ¿Listo? Y esto para fechas, ¿no? Resaltar celdas que tengan una determinada fecha. Una determinada fecha, fecha de ingreso, fecha de nacimiento. Si igual puedo utilizar, ¿qué voy a utilizar? Selecciono este rango, ¿no? Y coloco formato condicional, una determinada fecha, ¿no? Entonces, miren que esto del formato condicional es muy interesante. Hemos visto solo el primero. Ustedes revísenlo el segundo, reglas superiores e inferiores. Los 10 promedios superiores o los 5 promedios superiores. En porcentaje, el 10% de valores superiores, ¿no? Los 10 inferiores, en porcentaje, el 10% de valores inferiores. Por encima del promedio, por debajo del promedio.
Para esto se van a pasar a la siguiente hojita, que justamente lleva ese nombre. Miren, reglas superiores e inferiores. Ahí, ¿qué dice acá? Resaltar los tres mayores datos. Selecciono, me voy al formato condicional, el segundo grupo, ¿no? Acá dice los 10 superiores. Yo lo voy a cambiar. Solo quiero los 3 superiores. 3. Aceptar. ¿Cuáles son los 3 datos superiores? 18, 20 y 23, ¿no? De pronto este se volvió 2. Automático tiene que cambiar. Ahora ya no es el 2, ahora es el 15. Automático es. Lo mismo sucede con esto. Es resaltar el 40% de datos mayores. Ahora ya es en porcentaje. Formato condicional, utilizaré este, ¿no? Este. En el siguiente caso, resaltar los 5 menores datos. Selecciono, formato condicional, 10 inferiores. Lo voy a cambiar por 5. Para la siguiente columna, en porcentaje. Para la siguiente columna, acá, dice resaltar los datos por encima del promedio. Muy útil para encontrar no sé, los que están por encima o por debajo del promedio de las notas en un determinado curso. Selecciono y voy a formato condicional por encima del promedio, por debajo del promedio. Automáticamente se calcula el promedio. Claro que yo lo tengo acá calculado. Yo acá calculé el promedio de todo esto, ¿no? Para verificar si realmente cumple o no, ¿no? Pero eso es automático. Selecciono, formato condicional, por encima del promedio. ¿Quiénes están por encima del promedio? 56, 55, 67, ¿no? ¿Quiénes están por debajo del promedio? Formato condicional, por debajo del promedio. Vamos a cambiar desde salto esto que esté de texto verde. Aceptar, ¿no? Acá, por ejemplo, he aplicado 2 formatos condicionales que me indiquen los que están por encima del promedio con rojo y por debajo del promedio con verde. ¿Se puede aplicar 2 formatos condicionales a un rango de datos? Sí, se puede aplicar 2 formatos, 3 formatos, 4 formatos condicionales, se puede aplicar, ¿ya? Listo. Las siguientes ya son facilitas. Los otros 3 grupos, base de datos, escala de color, conjunto de iconos. ¿Qué es lo que hace? En este caso, base de datos, ¿no? Acá, la siguiente hojita, ¿no? Acá yo tengo edad, selecciono todo. Ya no indico que cumpla con una condición, sino que en función del dato que tenga ahí, la basita sea el más grande de color azul, el más grande de color verde. Una base de datos se utiliza, ¿no? Similar a las bases de datos o gráficos en tortas o en bases que utilizamos para representar la información o las notas de un grado, de un curso, ¿no? En una torta. Acá dentro de la misma tabla ya se puede representar eso, miren. ¿Qué es lo que cambia? El color nada más cambia, nada más, ¿no? ¿Acaso otro grupo de datos? Igual, formato condicional, base de datos. Ahí tiene. Aplican cualquiera. ¿Listo? La siguiente hoja, escalas de color. Está pensado para el siguiente grupo. Escalas de color, acá está justamente escalas de color. Esto ya no es con base, sino son escalas de color. En esta parte el verde es el que está en la parte superior, entonces los datos más elevados se colocarán de color verde y el más bajo de color rojo. Si selecciono el más alto de color rojo, el más bajo de color verde, en función del dato que tenga acá, ¿no? Del dato numérico. ¿Listo? Y el último, nos vamos al siguiente, conjunto de iconos, dice, ¿no? Pensado para que apliquen justamente el último grupo del formato condicional. Conjunto de iconos. ¿Esto ya qué es? Son iconos que se aplican en función de los datos que tengo. Selecciono este rango y voy acá, ¿no? ¿Este qué aplica? Verde al que está por los más altos, amarillo con una flecha horizontal que están por el promedio y los rojos por debajo del promedio, ¿no? Puedo seleccionar esto, por ejemplo, de la señal de celular, ¿no? De la antena, ¿no? O miren, distintos. Algo quizás más elegante, se puede aplicar para ver de forma visual los datos, ¿no? Porque estás revisando, imagínense, estás revisando Este de aquí mucho lo voltea. Perdón, sus microfonitos, por favor. Gracias. ¿No? Entonces yo puedo de forma visual ver, ¿no? Quiénes están por debajo del promedio, quiénes son los 10 superiores, o con el conjunto de iconos, ¿no? Formato con quiénes están, no sé, las notas más altas, en función de esto, miren, más, signo de admiración, multiplicación,
con estas flechitas, con colores, ¿no? En función de el tipo de dato que exista ahí. ¿Listo? Bien. Y por último, para esta hojita, para terminar esta hojita, el formato tabla. ¿A qué haces referencia a tabla? Yo tengo mis datos ya tabulados acá. De golpe yo puedo aplicar un formato de tabla. Selecciono este rango de datos y me voy acá a la ficha inicio, dar formato como tabla, dice, ¿no? Y ya no tengo que estar yo pintando o colocando un color de relleno. Directamente acá yo escojo uno ya establecido, ¿no? Uno prediseñado. Este me agrada. Coloco, me dice de qué rango a qué rango va a ir y coloco aceptar. Y se aplica ese formato de tabla, ¿no? Ese formato de tabla. ¿Listo? Control Z, voy a volver atrás una vez más. Selecciono mi rango, ¿ya? Me voy a formato de tabla, selecciono este que me agrada y me indica de dónde a dónde va a aplicar el formato de tabla. Ahora, algo. Acá hay una opción que dice, la tabla tiene encabezados, ¿no? Esta tablita que he seleccionado acá, ¿tiene encabezados? Sí, edad, peso, talla, matemática, lengua, historia. Entonces selecciono, la tabla tiene encabezados. ¿Por qué? Si yo le quito esto, me lo va a asignar un encabezado. Miren, columna 1, columna 2, columna 3. No, no, yo no necesito eso, ¿no? Ya tiene, ya tiene. Entonces, control Z, dar formato como tabla, y le indico, la tabla ya tiene encabezado, para que no le coloques encabezado. Automáticamente, ahí ya se ha colocado el encabezado, ¿no? Ahí. ¿Y por qué es útil, por qué es beneficioso utilizar esto de formato de tabla? ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo ese formato de tabla, automáticamente acá se añade lo que son los filtros o la ordenación de datos. Filtros, principalmente filtros. Miren, hago clic acá y puedo aplicar un filtro. Seleccionar quiénes, aquellos que tienen 1.5. Aceptar. ¿Quién es? Solo un estudiante, ¿no? Quito el filtro. Borrar filtro, ¿no? Lenguaje. Voy a aplicar un filtro a la columna lenguaje. Aquellos estudiantes que tengan la nota de 36 y 40. Solo ellos. Aceptar. ¿Quiénes son esos? Dos estudiantes, ¿no? A eso se le llama filtros. Yo puedo aplicar filtros, ¿no? Borrar filtro. ¿Listo? Y por último, nos vamos a la hoja protección. Este librito, una vez más, lo voy a compartir para que ustedes puedan practicar todo esto que estoy explicando, ¿no? Les decía, yo puedo eh, colocar protección a un libro, a una hoja. En este caso, vamos a colocar protección a esta hoja, ¿ya? A esta hojita. Por defecto, todas las celdas, todas las XFD columnas por 1.048.576 filas están protegidas, pero hay que activar esa protección. Mientras no active esa protección, no están protegidas. Activo esa protección y se protegen. Ahora, ¿cómo? Para ejemplificar esto, vamos a diseñar nosotros acá estas fórmulas. Miren, yo tengo acá una tablita, dice préstamo Banco Sol, ¿no? Yo determino qué monto me voy a prestar, el que me está atendiendo en plataforma, en el banco, me dice la tasa anual va a ser del 4%, o sea, por año voy a pagar el 4% adicional. Y yo le indico, quiero prestarme para 3 años. Bueno, de forma automática me tiene que salir el monto a pagar. El monto que me estoy prestando más el 4% de ese monto y por cuántos años me voy a prestar. Eso debe calcularme acá, ¿no? Hagamos de cuenta que yo me presto 100 pesos, 100 dólares bolivianos, ya lo que sea. Me indica el de la plataforma que la tasa anual es del 4%, anual por año. Entonces yo le indico, yo quiero prestarme para 3 años. De forma automática me tiene que dar el resultado acá. ¿Cómo sería eso? Recuerden, vamos a trabajar con fórmulas. Yo voy a crear mi fórmula. Coloco igual y primero, a ver, voy a calcular el 4% de 100. Y eso es facilito, ¿no? Simplemente hay que multiplicar esta celda por esta celda, ¿no? No voy a multiplicar 100 por 4%. ¿Qué tal si el dueño del banco a la semana siguiente ya dice la tasa anual es del 5%? No, tendría que ser automático esto. Por eso se utiliza referencias a celdas. Voy a multiplicar lo que hay acá
por lo que hay acá. ¿Listo? Entonces digo B6 por B7. Si yo presiono Enter en este momento, me está devolviendo 4. ¿Es correcto? Sí, ¿no? El 4% de 100 es 4. ¿Está correcto? ¿No? Bien, pero no necesito calcular nada más eso, sino eso se tiene que multiplicar por la cantidad de años. ¿Qué pasa si acá yo digo por 5 años? Eso se tendría que multiplicar por 5. ¿Qué tendría que cambiar acá? Selecciono la celda y para editar o cambiar una fórmula o una función, presiono la tecla F2 y se edita la fórmula, ¿no? Es una forma. Puedo hacer doble clic, igual se edita. F2 o doble clic, ¿no? Doble clic, listo. Esto yo necesito multiplicar ¿por qué? Por la cantidad de años, ¿verdad? La cantidad de años, ¿ya? Esto entonces lo multiplico por B8. B8. Presiono Enter. ¿Está bien? Hasta el momento vamos bien, ¿no? Miren, de 100 el 4% es 4. Multiplicado por 5, 5 por 4, 20. Está bien. Pero a esto debe sumarle ¿qué? El monto que me estoy prestando, ¿no? Porque el monto a pagar a la culminación de los 5 años no es 20, pues, ¿no? El 20 es el interés nada más. Pero ahí se debe sumar el monto que me he prestado a un comienzo. Entonces, ¿qué debo cambiar? Otra vez, F2 y indico. Más ¿qué? El monto que me he prestado, B6. B6. Presiono Enter, 120. ¿Ahora está correcto? Sí, ¿no? Me he prestado 100 bolivianos, la tasa anual es del 4%, me estoy prestando para 5 años y lo que voy a pagar a la culminación de los 5 años es 120. En este caso, miren, yo no necesito realizar ninguna agrupación. ¿Por qué? Está comenzando a operar de izquierda a derecha, jerarquía de operadores, ¿no? Primero está multiplicando esto, que está bien, ¿no? Está hallando el porcentaje. A eso le está multiplicando por la cantidad de años que me estoy prestando, B8. A eso le está sumando B6. Está operando de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa si yo adelante quiero colocar B6? Adelante, acá. B6 más. Ahora cambiaría mi resultado. Miren, si yo presiono Enter. Bueno, está manteniéndolo. ¿Por qué? La jerarquía de operadores primero me dice que hace la multiplicación. Sigues realizando esto, ¿no? Esto estás realizando y a ese resultado le estás sumando esto. Ojo, no estás realizando esto primero, porque según la jerarquía de operadores me dice, primero realiza la multiplicación. Acá tengo dos multiplicaciones. Está multiplicando de izquierda a derecha. Está bien, ¿no? Está bien. Listo, no hay que cambiar nada. Presiono Enter y ya está. Ahora yo puedo venir a cambio y decir, no me estoy prestando 100, sino me estoy prestando $80,000. Listo. La tasa anual es del 3%. Has deducido, 3%. Bien, me estoy prestando para 3 años nada más. Bien, automáticamente el resultado se actualiza. ¿Por qué? Ya lo he verificado. Estoy utilizando referencias a celdas. No estoy utilizando lo que está acá, sino lo que va a introducirse acá. A eso se denomina referencias a celdas. ¿Listo? Acá tenemos otro, área del triángulo, dice, ¿no? En función de la base y de la altura, yo debo hallar el área. ¿Y cuál es la fórmula del área? Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Yo tengo como base 45, tengo como altura 15. ¿Cuál es el área del triángulo? Tiene que darme de forma automática. Ya tengo la fórmula, simplemente es transcribir esa fórmula acá. Coloco igual y digo base por altura dividido entre 2. Para que no nos cause ningún problema, vamos a asociar la base y la altura para que multiplique eso. ¿Ya? Abro paréntesis y coloco base. ¿Dónde está la base? En la celda E6. E6. E6 por E7. Cierro paréntesis. Eso lo debo dividir entre 2.
y presiono Enter. Y ahí está el resultado. ¿Cuál es el área de ese triángulo que tiene como base 45 y tiene como altura 15? El área es de 337,5. Base por altura dividido entre 2. ¿No? El área del círculo. Yo tengo el valor de pi, que es una constante, 3,1416 y continúo, ¿no? Tengo el radio que es igual a 5. En función de esos datos, tiene que calcularme el área. ¿La fórmula cuál es? Área del círculo. Pi por radio elevado al cuadrado. Pi. Entonces coloco igual y digo pi. ¿Dónde está pi? Coloco a H6 o directamente otra forma más fácil es seleccionar la celda. Ya se colocó H6. Es más fácil eso, ¿no? H6 por radio elevado al cuadrado. Por radio. ¿Dónde está radio? Acá. Pero eso debe estar elevado al cuadrado. ¿Y se acuerdan cuál es para elevar? Para la potencia. Yo tengo acá este símbolo. Al cuadrado. Ahí está. Eso es para elevar a la potencia. O para colocar una potencia. Esta vez al cuadrado. Y mi resultado va a ser 78,540. ¿No? Entonces miren que estoy trabajando en este momento con qué tipo de datos. Tipo de datos, estoy trabajando con funciones, todavía no. Estoy trabajando con fórmulas, sí. Con referencias, sí. Actividad 1, referencias decía, ¿no? Esto es referencias. ¿Estoy trabajando con operadores? Sí, multiplicación, división. ¿Estoy trabajando con constantes? Sí, acá el pi es una constante, no va a cambiar nunca. Miren que algo similar para a esto, si es que no es del área educativa, podrían trabajar para la actividad número 1, ¿no? Para la actividad número 1. ¿Listo? Ahora, les decía, todas las celdas vienen protegidas, pero esa protección tengo que activarla yo, ¿no? Yo deseo colocar protección a esta hoja, ¿no? ¿Por qué? Yo soy dueño del banco, listo. Yo quiero que el usuario tenga acceso a monto de préstamo y años, nada más. No quiero que me modifique el 3%, porque quizás el cliente se automáticamente, de forma arbitraria, se coloca 2%. No, yo no quiero que tenga acceso a esto. No quiero que tenga acceso a este encabezado, a base, a altura, ni a esta constante que es pi. Solo tiene que tener acceso a ¿qué? A monto de préstamo, años, a base, a altura y a radio. No quiero que me toque nada más. ¿Qué pasa si de pronto el usuario viene y por sin querer lo boza esto? Ya todo echado a perder, ¿no? Para eso voy a proteger las celdas. ¿Qué es lo que hago? Les decía, toda celda está protegida. Entonces, miren, yo puedo proteger la hoja. Yo haciendo clic acá, protejo la hoja y no se puede modificar nada de acá, nada. Pero una vez más, yo quiero que el usuario tenga acceso a esta celda, a esta celda, a esta y a esta, nada más. Entonces, debo quitar la protección a esta, a esta, a esta, a esta y a esta celda. ¿Puedo hacerlo uno por uno? Sí. Selecciono la celda, botón derecho, formato de celda y acá me voy a la ficha proteger. Y acá le quito esta palomita que dice bloqueado. Listo. Con eso ya está quitada la protección a esta celda nada más. Pero tengo que hacer lo mismo con esta, con esta, con esta y con esta. ¿Lo voy a hacer uno por uno? No. Hago la selección de rangos discontinuos. ¿Recuerdan? Ahora ya acá ya se usa. Selecciono la primera celda, presiono control, selecciono esta y selecciono esta. Y botón derecho, formato de celda, ficha proteger y le quito la protección a ellos. Listo. Ya he quitado la protección. Aceptar. Listo. Ahora sí protejo mi hoja. Protejo mi hoja. Proteger hoja. Proteger hoja. Lo dejo tal y como está acá. Le coloco la contraseña. Una contraseña que nos acordemos, ¿no? Aceptar. Me vuelve a pedir la contraseña. Aceptar. Listo. A partir de ese momento, miren, no tengo acceso a ninguna celda, a excepción de esta y esta.
Las demás no puedo modificar nada. Miren, la fórmula no puedo modificar. No puedo modificar el encabezado. Por más que haga doble clic, no. Solo tengo acceso a esto. Quiero prestarme $5,000. ¿Para cuántos años? Para 5 años. No tengo acceso a nada más. No tengo a esta acceso a nada. Acá también tengo acceso a estos dos nomás porque he quitado la protección. La base, 78. La altura, 50. Enter. El área. Pi, ¿puedo modificar? No. No puedo modificar nada más. Solo el radio puedo modificar acá. Radio, 58. Enter. ¿No? Entonces, de esa manera, yo protejo una hoja. ¿No? Protejo, ¿no? Los registros vienen así, por eso, ¿no? Cuando uno intenta modificar, no sé, el promedio de algún estudiante, quiere alterarlo, o quiere modificarlo, o quiere cambiar alguna fórmula o alguna función, no puede. ¿Por qué? Porque solamente el que ha creado el libro de Excel ha dejado con acceso libre para que meta las notas nada más. No puede modificar nada más. Y eso pasa con los registros, ¿no? Los registros, la mayoría de las celdas vienen protegidas en los registros. ¿A qué tenemos acceso? A las notas nomás. Insertar nota, insertar nota. Es porque está protegido. Primero han quitado la protección a la celda a la cual se debe tener acceso, el usuario debe tener acceso, y luego lo han protegido la hoja. ¿No? Eso es lo que pasa con los registros. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, ya, acabamos este libro. De verdad, utilicen este librito, les voy a compartir, es muy interesante. Vayan aplicando todas estas cositas, viendo el video, ¿no? Fuente, alineación, número, formato condicional. Esto de formato condicional es muy interesante para los registros, por ejemplo. Reglas superiores e inferiores, base de datos, escala de color, conjunto de iconos, formato de tabla y luego la protección de hoja. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, tenemos ¿cuántos minutitos más? 7 minutos más. Veamos, miren, hasta acá, con lo que se ha explicado hoy día, tranquilamente pueden trabajar la actividad número 1, ¿ya? La actividad número 2 pueden comenzar a estructurarla ya, a trabajarla. Pero en la actividad número 2, lo que nos pide de manera específica es el uso de funciones de texto. Y eso no hemos visto hoy día, ¿ya? No hemos visto. Así que nos vamos a volver a ver el martes, 8 de la noche. Ahí vamos a, miren que para la actividad 1 todavía hay más cosas que se pueden hacer, ¿ya? Nos faltan las eh, funciones de texto, funciones numéricas, eh, las condiciones, las funciones lógicas, por ejemplo. Es muy interesante para colocar si un estudiante está aprobado o desaprobado, ¿no? Se utiliza en los registros. Eso lo vamos a ver el día martes y de manera específica el martes también vamos a ver lo que es el PAT, el Producto Académico de Transformación. ¿Listo? Bien, hasta acá, no sé si existe alguna consulta, alguna duda, algún aporte que quieran realizar, alguna aclaración, algo. Estimados maestros, maestras, ninguna, ya están cansaditos. 8:58, 2 horas exactas vamos a cumplir, ¿ya? Una vez más, eh, van a disculpar el modo en que he dado la clase, pero miren, estamos viendo, el diplomado es el manejo de programas tecnológicos, ¿no? Y generalmente en este tipo de sesiones lo que se hace es pues enseñar, tratar de enseñar lo más que se pueda manejar un programa, ¿no? Y Excel es un programa nomás que tiene un nivel de complejidad alto. Miren que la clase de hoy, la que vamos a tener el martes, créanme que no es suficiente. Se puede hacer maravillas con Excel, ¿no? Y nos llevaría más tiempito, ¿ya? Pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos el día martes. Vamos a tener también, yo creo, 3 sesiones el martes. En las primeras 2 vamos a avanzar más funciones de Excel. A ver, tenemos todavía unos minutitos más. Me adelanto a lo que se va a ver el día, el día martes. Ya, el día martes vamos a ver. Acá está. Vamos a ver funciones condicionales y operadores lógicos. Esto es lo que vamos a ver. Igual es otro libro que se ha preparado para poder trabajar y explicar los operadores lógicos, las condiciones lógicas simples. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Un promedio y en función de ese promedio determinar si el estudiante aprobó o desaprobó el curso, ¿no?
si un estudiante es mayor o menor de edad, ¿no? Condición lógica compleja, ¿no? La función y, la función o el operador lógico, las funciones lógicas anidadas, ¿no? La condición lógica y el operador lógico. Es muy interesante y muy bonito esto de Excel, de condición lógica compleja. Luego vamos a ver también lo que es funciones de base de datos. Nosotros trabajamos con estudiantes, ¿no? Con listas de nombres de estudiantes, grandes cantidades, y acá vamos a aplicar y vamos a aprender a usar esas funciones de base de datos, ¿no? Funciones de base de datos. La función buscar. Esta función es muy interesante, buscar B. Yo digitando acá la cédula de un estudiante, automáticamente acá me tiene que mostrar el nombre, el apellido, el lugar, el salario, el curso, la nota en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, el promedio final, con solo digitar su carnet de identidad, ¿no? Eso es, ¿qué función se utiliza para esto? La función buscar B, por ejemplo. Es muy interesante esta función. La función sumar sí, ¿no? La función sumar sí, la función contar sí. Todo esto vamos a ver el día martes, ¿ya? Entonces espero una buena participación de maestros el día martes. Realmente va a estar interesante esta clase. Vamos a ver un poco más de funciones más avanzadas, no solamente funciones de base de datos. Si el tiempo nos alcanza, vamos a ver funciones, perdón, filtros avanzados, cómo filtrar la información en Excel, ¿no? Cómo filtrar la información en función de una edad, en función de dónde vive, en función no sé, filtrar la información de una gran cantidad de información que tenemos, reducirla a poquito, a los que cumplan con una condición en otra tabla. Es muy interesante también esto de los filtros. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Por hoy habríamos terminado con esto. Ya también deben estar cansaditos. Estamos a 2 minutos de culminar la tercera sesión ya. Entonces, como último pasito, les voy a pedir que puedan habilitar su cámara. Recuerden que debemos enviar nosotros un informe de las sesiones de los sábados. Se envía un informe, ya. Así que, por favor, habiliten sus camaritas. Estoy realizando capturas de pantalla constantes. Vayan habilitando. Buenas noches. Voy conociéndolos de a poco. Habiliten su camarita quienes no lo han hecho. Habiliten la camarita quienes están. Por ahí se durmieron ya. María Esther, Daira, Esther, Paola, ¿se han dormido? ¿Qué pasó? Ya vamos habilitando acá. Sigo habilitando. Última captura de pantalla. ¿Quiénes más? Listo. Ahora sí. Muchas gracias. Espero no haberlos cansado, pero es mi responsabilidad poder abarcar lo más que se puede en Excel. Ya Excel es realmente muy bonito. Con Excel se puede hacer una vez más, maravillas se puede hacer. Y una de ellas son los registros pedagógicos que tenemos, ¿no? Y lo que quiero es enseñarles cómo se estructura eso y cómo se elaboran fórmulas, funciones, se protegen, no se protegen, todo lo demás. ¿Ya? El martes avanzamos lo más que podamos. ¿Listo? Y el martes también vamos a abordar lo que es el PAD, así que no se tienen que perder el martes, o por lo menos revisar la grabación. ¿Listo? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hasta el día martes, 8 de la noche. Gracias, Alina. Rosemary, buenas noches. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Paola. Hasta luego. Buenas noches, Lice. Hasta luego. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Buenas noches a todos.